Versículo 13 de Éxodo 20. No matarás. No solamente este versículo es el más corto en la Biblia completa, pero su intención, su exégesis es a veces hasta más amplia que muchos de los textos de la Biblia. El otro texto más corto es Jesús lloró, este es más corto todavía. Hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos. Ya estamos avanzados en este tema. Llevamos varios sermones en realidad, porque nos hemos detenido en algún momento para tratar alguno de los mandamientos en 2 sermones. Y también hicimos algunos sermones más de introducción a estos preceptos que el Señor nos da, como los 10 mandatos. En cada uno de estos mandamientos hemos percibido una verdad de Dios absoluta respecto de lo que Él quiere para con nosotros. Pero un contexto definitivo, un contexto que ha quedado claro y que tenemos que repetir todo el tiempo que prediquemos sobre estos mandatos del Señor, es que tenemos que tener en cuenta que todo esto se trata del amor. Amor. Recordamos que el Señor Jesús, cuando se le preguntó cuál era el más grande de los mandamientos, Él dijo esto, pero resumido: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros entendemos entonces que el amor es fundamental y hemos establecido el principio de que tenemos que tener este amor primero de manera vertical bastante bien, como para tener este amor de manera horizontal, y así también desde el punto de vista didáctico están divididos los mandatos. Este amor vertical tiene que ver con el amor que nosotros tenemos para con Dios. El amor, por supuesto, que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos entendido que porque amamos al Señor, porque tenemos a un Señor maravilloso y le amamos profundamente, no tenemos dioses ajenos delante de Él. No solamente es porque nos lo manda, que ya sería suficiente para obedecerlo, sino porque hay un amor completo hacia Dios que nosotros no nos hacemos ídolos, no lo hacemos. Por otro lado, también nosotros amamos al Señor y porque le amamos no hacemos imágenes objetivas o subjetivas, visibles o invisibles de Dios. Y atendemos el mandato de no alterar imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No nos inclinamos a ellas ni las honramos. La base de esto es el amor. Desde luego el tema del celo del Señor es fundamental. Pero amamos al Señor y por eso no tenemos imágenes de Él. Nosotros amamos al Señor también y por eso no tomamos el nombre del Señor en vano. No juramos en el nombre del Señor, no en vano. Hacemos nosotros una promesa delante del Señor y decimos que no tomamos a la ligera su nombre. De tal manera que no juramos en el nombre del Señor. Amamos al Señor y hacemos esto que nos pide en un acto de devoción completa. Pero también amamos al Señor cuando guardamos el día de reposo. Venir a la iglesia es un acto de amor al Señor. Amamos profundamente a Cristo, amamos profundamente a Dios y venimos por el amor que le tenemos. Asistimos y lo vemos como cuando el novio anhela llegar a la casa de la novia a la que ama. Nosotros anhelamos llegar a la casa del Señor al que amamos. Está completamente establecido en la Escritura que debemos de reunirnos y que este amor que tenemos con el Señor de honrar el día de reposo no es individual, no es para estar en casa, es una adoración colectiva, que como cuerpo de Cristo nos juntamos para adorar al único Dios verdadero. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque le amamos. El amor es fundamental en esta relación vertical de amor. Pero después de estos mandatos, de estos 4 mandatos, luego los 10 mandamientos nos llevan entonces al amor horizontal, es decir, entre nosotros. Y qué importante es empezar con el amor hacia Dios y después hacia nosotros, porque sin el amor hacia Él, el amor entre nosotros no serviría para nada. Habría un afecto, habría un cariño, habría cosas comunes, pero no un amor como el amor que establece la palabra. No podemos decir que nos amamos profundamente nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entre nosotros, si no amamos a Dios. Para que yo le pueda amar y me pueda amar como Dios manda, primero está el amor hacia Dios. Bueno, cuando hemos entrado al tema de este amor horizontal, hemos tocado primero ya este punto importante, maravilloso, emotivo de honrar a los padres. Qué importante es la honra que le debemos a nuestros padres. El domingo pasado
Ya hablamos de este asunto de honrar a los papás, honrar a la mamá. Y dijimos en aquel domingo, el domingo pasado, la honra que le debemos a los padres no es cuando somos pequeños, es durante toda nuestra vida mientras ellos vivan. Y lo merezcan o no lo merezcan. Decíamos, hay padres que no merecen nuestra honra, pero no se trata de esto. Se trata de que dice la palabra del Señor, porque Jehová te lo ha mandado. El Señor lo ha establecido. Eso dice en Deuteronomio 5. Así que nosotros honramos a nuestros padres y empieza esta situación horizontal. La honra, pues, es fundamental. Y yo sé, en esta semana he recibido noticias muy lindas de mucha gente que llamó a sus padres, que le dijo a sus padres que los amaban y que han procurado a sus padres. Eso es una aplicación maravillosa del mandato del amor horizontal hacia los padres. Pero sigue entonces el mandato, no solamente ahí, por supuesto, el quinto mandamiento lo vimos la semana pasada, pero ahora entramos a otro asunto como el sexto mandato. En el sexto mandamiento, no matarás, está implícito también este amor hacia el prójimo. Cuando hablamos de este mandamiento, estamos hablando entonces de hacer un ejercicio de amor hacia alguien más. Y con esto estoy casi estableciendo que cuando dice no matarás, no necesariamente o no se trata de matar cualquier cosa como una hormiga, un cerdo, una vaca para comerlos. No necesariamente tiene que ver con cosas de la naturaleza, aunque acabar con la naturaleza es pecaminoso, ¿no? Pero no tiene que ver con este mandato. Quizá otros pasajes de la Escritura tengan cosas específicas, pero aquí más bien se trata de las relaciones entre nosotros, las relaciones que hay entre el pueblo de Dios. Este concepto de no matarás, de no cometerás adulterio, de no hurtarás, de no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, de no codiciar, tiene una intención entre nosotros, entre el pueblo. Y no solamente entre el pueblo, hemos dicho ya y establecido que los mandatos son para toda la humanidad. No toda la humanidad lo cumple, tampoco nosotros, pero es para todas las personas, pero es para las personas, es para la gente. Entonces este mandato específico, pues no necesariamente en este texto tiene que ver con el asunto de preservar la vida de los animales o de las plantas o de los insectos. Tiene que ver con un asunto entre nosotros. Por eso Jesús lo resumió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver pues con nosotros. Insisto en esto porque ya alguien me comentó que transgredemos este mandamiento cuando atentamos contra la naturaleza, sean animales o sean insectos, cuadrúpedos o que vuelan o que se arrastran, o de la naturaleza. No, hay otras cosas en la Biblia que hablan de esto, pero en este particular mandamiento tiene que ver con la relación entre nosotros. Nosotros nos amamos profundamente y amamos a las personas. El amor que nosotros debemos de tener tiene que ser un amor completamente abnegado hacia cualquier persona, el prójimo. No vamos a definir ahora profundamente el tema del prójimo, porque cuando pensamos en el prójimo, viene a nuestra mente el próximo. Y no necesariamente es así. El prójimo puede ser cualquier otra persona que no sea yo. Esa sería la definición más completa. Alguien que no soy yo es mi prójimo, independientemente si es creyente o no es creyente. Cualquier persona es un prójimo. Un prójimo comparte conmigo algo en común. Y lo común conmigo es que ese prójimo, sea creyente o no sea creyente, fue hecho a imagen de Dios. Imagen distorsionada, por cierto, por el pecado, pero todos hemos sido hechos a imagen de Dios. Dado que somos hechos a imagen, quizá el principio sería cualquier persona que no haya sido hecha a imagen de Dios no es nuestro prójimo. Pues no podemos excluir a nadie. Todos estamos comprometidos. El prójimo entonces, desde el punto de vista del mandato, tiene que ver con todas aquellas personas que participan de la imagen de el Señor. Entonces el mandato tiene que ver con no matarás a cualquiera que comparta conmigo ser imagen de Dios, ¿no? Ya descartamos las otras cosas que ya hemos también mencionado. Otra cosa que es importante para que podamos seguir definiendo el asunto y analizarlo en el contexto de toda la Biblia es que este mandato de no matarás, la palabra afecta un poco.
Esta palabra de matar lleva a un asunto bastante complejo. No matar bajo qué circunstancias. ¿Se trata entonces de no matar es de no quitarle la vida a alguien solamente? Si la Biblia prohibiera esto, su prohibición tenía algún problema, porque incluso Dios en el caminar del pueblo en el desierto y en el Antiguo Testamento mandó aniquilar personas. Dios mandó matar gente. Era muy claro, en el Antiguo Testamento se ve en una gran cantidad de pasajes bíblicos. Cuando se habla entonces de matar, esta prohibición no necesariamente tiene que ver con el asunto de quitar la vida. Incluso tendríamos que discutir un poco, que no es motivo de este sermón, quizá en algún otro momento, si el tema de la defensa propia está castigado como una transgresión al mandamiento, ¿no es cierto? Si voy a matar por defensa propia, ¿qué será? ¿Estoy transgrediendo el mandato? El asunto de ir a la guerra, por ejemplo, por muy buena, por muy justificada o no que sea, un creyente que va a la guerra y tiene que cumplir su labor mandada por el gobierno, por su país, por sus gobernantes, matar en ese sentido es pecado. Son cosas que no contestaremos ahora, pero matar ha traído este conflicto. Conflictos como los animales, conflictos como estos. Hay otros temas importantes que vamos a tratar muy someramente, como la eutanasia o el aborto. Pero esos otros, el asunto de matar en defensa propia o en una guerra, por ejemplo, o a los animales o a la creación, son conceptos completamente diferentes. La palabra entonces no nos acomoda muy bien para estos conceptos, y no porque estén mal, sino porque el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra es completamente distinto al concepto que se tenía en el idioma original. Déjeme decirle que los que nos dedicamos a estudiar la palabra tenemos una manera de interpretar la Biblia que es la correcta, que es el método gramático histórico, muy importante. El método gramático histórico dice que nosotros tenemos que aplicar la palabra, analizar la palabra a partir de qué significaba en ese tiempo. Porque las palabras pueden significar diferente en el tiempo en que fueron dichas en el Antiguo Testamento a como están dichas ahora. Hay palabras del Antiguo Testamento que hoy tienen un significado completamente diferente. Pero completamente diferente. El problema que tienen algunos intérpretes es que quieren interpretar la Biblia con algunas palabras particulares como las usamos hoy, y podemos cometer un error porque no se utilizan hoy como se utilizaban en el pasado. Este método gramático histórico entonces es muy importante. Bajo el principio de la interpretación gramático histórica llegamos al texto. El texto en aquel tiempo, más quizá la palabra que más se acomodaría en nuestro tiempo para este mandato sería no asesinar. No tanto no matar como no asesinar. Insisto que la palabra que está aquí es correcta, no critico el texto. Digo yo que la palabra que más se acomodaría en nuestro tiempo para ese concepto es más el asunto de asesinar, no asesinar. Ahora, cuando hablamos de asesinar, entonces vemos intenciones, entonces vemos transgresiones a la ley, entonces vemos premeditación, entonces vemos asuntos que son completamente rechazados en la palabra del Señor. Así que bajo el concepto de asesinar, vamos a analizar este mandamiento: no asesinarás, como o en lugar de no matarás, ¿no? Quiero que quede claro que el asunto de no matarás es completamente correcto en la Biblia, pero estamos tratando de traer a nuestra mente, en nuestro idioma coloquial más actual, el concepto del mandamiento. Bajo este principio hay dos cosas, solamente dos, que quiero evidenciar de este mandato. Uno, este mandato exige implícitamente una reverencia a la vida. Implica una reverencia a la vida. Tenemos que reverenciar a la vida. Es decir, tenemos que tener un cierto apego, tenemos que tener una cierta defensa, tenemos que tener esta sensación de reverenciar, de cuidar, de preservar la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Uno, el autor de la vida es Dios. El que da la vida y quita la vida es Dios. Cuando nosotros preservamos la vida, cuando nosotros reverenciamos la vida, estamos reverenciando la creación de Dios. Estamos hablando de que Dios es el autor de la vida, Él la da.
Si el Señor no fuera así, los autores bíblicos no caerían en la cuenta de que quitarse la propia vida es un pecado delante de Dios, porque no se está preservando ni la vida misma. El apóstol Pablo sabía. Él quisiera, dijo él, a mí me gustaría mucho más estar con el Señor. Yo quisiera ya irme con el Señor, pero por causa de ustedes tengo que quedarme aquí. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero no va a buscar la muerte por sí mismo, porque él preserva la vida, la misma, la suya, y él es reverente con la vida. Y el segundo concepto que ya comenté es que reverenciamos la vida porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos. Ahora en mi clase de escuela dominical decía que los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí, corona de su creación, y nosotros reverenciamos esa vida. Por supuesto, debemos cuidar también la vida a nuestro alrededor, animal o vegetal. Pero el primer principio entonces es que este mandamiento exige implícitamente una reverencia a la vida. Pero la segunda cosa, y más larga, es que en este mandamiento exige que deliberadamente busquemos el bien del prójimo. De manera deliberada busquemos el bien del prójimo. Cuando por primera vez hace muchos años prediqué este texto, me acuerdo que yo preparaba el pasaje y yo decía en mis juventudes, ¿no? ¿Para qué predicar de esto si en la iglesia no hay nadie que ha matado a nadie? ¿No? Es decir, como es absurdo. ¿Para qué predicar de esto si nadie ha atentado contra la vida de otro? ¿No? O bueno, por lo menos eso creo. Nadie ha matado a otra persona, ¿no? Es decir, como que sería absurdo tocar un tema de esta naturaleza cuando nadie ha privado de la vida a otra persona. Pero cuando vamos a este extremo, ¿no? Estamos siendo irresponsables en la interpretación del texto. Este mandamiento tiene su parte negativa con la palabra no, ¿no? No matarás. Pero ¿qué tal si lo pasamos al lado positivo? Si le pusiéramos sí, estaríamos hablando de un mandato positivo que además deliberadamente procura algo. Si es no matarás, y si lo tengo que pasar así, entonces es sí preservarás la vida, o sí evitarás la muerte. Evitarás asesinar, evitarás quitarle la vida a alguien. Estamos hablando entonces de un mandamiento que tiene su parte escrita negativa como no matarás, pero su parte positiva implícita de la preservación de la vida. Esto va más profundo. Los credos y las confesiones a los cuales nosotros nos adherimos hablan de este tema de una manera magnífica y nos dejan ver con claridad el énfasis bíblico completo acerca del mandato. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 106, para que después alguien la consulte, en la respuesta de la pregunta 106 dice: al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que de ello se origina, como la envidia, el odio, la ira, el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. ¿Lo nota? Dice la confesión, que además está sujeta a la palabra, y ahorita lo vamos a demostrar, que Dios detesta la envidia, el odio, la ira, el deseo de venganza. Está casi afirmando, los que escribieron la confesión, están casi afirmando, diciendo, bajo el escrutinio de la Biblia, por supuesto, que odiar, que expresar envidia, ira y deseo de venganza es transgredir el mandato, es tanto como asesinar, es tanto como cometer homicidio. Acabamos de leer este texto de Mateo 5. Eso dice, eso expresa, eso está establecido. El Señor dijo que la esencia de asesinar entonces es odiar, o aborrecer, o no desear la existencia del otro. ¿Cuántas veces hemos transgredido el mandato? Cuando tenemos sed de venganza, me hiciste, me las vas a pagar. ¿Cuántas veces hemos pensado, ojalá y no existiera tal o cual? ¿Cuánto odio está albergado o estuvo albergado en nuestro corazón en contra de alguien que nos hizo un mal? ¿Cuánta venganza hay? ¿Cuánto odio? ¿Cuánta ira desmedida, pecaminosa hay? Dice la palabra del Señor
Esto es transgredir el sexto mandamiento. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:15 dijo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se acuerda de esta hermana o este hermano intratable? ¿Le ha tocado estar frente a una persona que le ha hecho mucho daño? ¿No es cierto que hay personas que son insoportables? ¿No es verdad que esto ha traído a nuestro corazón una cierta lejanía y aborrecimiento? ¿No le hemos juzgado a alguna persona, quitándole incluso nosotros como si fuéramos Dios la salvación? Este ni cristiano ha de ser. ¿No hemos caído pues en el error de hacer juicios a priori de ciertas personas porque nos hicieron algo? Dice la palabra del Señor que si aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas. Y estamos hablando no solamente de los hermanos que entre nosotros. Cualquier persona que se ha constituido nuestro enemigo, cualquier persona que ha ido en contra de nosotros, cualquier persona que nos ha dañado muy duro, es nuestro prójimo, como hemos establecido, y esa persona necesita ser amada por nosotros. No hacerlo, aborrecerle, odiarlo, tener un enojo desmedido, tener ánimo de venganza, es transgredir el sexto mandamiento. Nos convierte, dice 1 de Juan, como homicidas. Seríamos como homicidas. Pero la exégesis preciosa que hace el Señor en un texto que ya leímos es maravillosa. Mateo 5, 21 a 22. Dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, y cita este texto: no matarás. Y dice el Señor: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, necio, enojo desmedido, nos convierte en homicidas. Qué cosa, ¿no? Ahora podemos darnos cuenta, amados hermanos, todos somos homicidas. Todos hemos caído y transgredido este mandamiento. Somos homicidas. Hemos dicho tonto a nuestro hermano. Y tonto es lo menos que le hemos dicho. He escuchado cristianos que han dicho palabras altisonantes, muy desagradables en contra de otro hermano. Nos hemos enojado con otro hermano, no le hemos pedido perdón y nos hemos acercado para pedir una explicación. Le hemos juzgado, hemos buscado venganza. Esto, dice la palabra, también serán culpables de juicio. Transgreden el mandamiento. Qué difícil es entonces mantenernos en la línea de la palabra. Qué difícil es entonces pasar por alto un mandamiento que tiene tantas implicaciones bíblicas. Lo que entonces nosotros tenemos que hacer es no quedarnos con la información, sino lo tercero e importante es que entonces en lugar de hacer esto, hay algo que hacer. Afortunadamente la Escritura no solamente dice no hagas tal o cual cosa, sino además dice pero sí haz esto. Recuerde usted que la palabra del Señor, Pablo a Timoteo le dijo que la Escritura era inspirada por Dios toda y útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia. Así que la palabra no solamente dice no hagas esto porque te vas a condenar o porque estás homicida o estás transgrediendo el mandamiento, pero en su lugar dice sí, ¿qué debemos hacer? Está bien, pastor, no mataré, no tendré enojo, no diré fatuo, no diré necio, no odiaré, etc. Pero ¿qué sí tengo que hacer? ¿Qué sí debo hacer? El mandato nos lleva a que tenemos que hacer un esfuerzo deliberado de preservar la vida. El esfuerzo deliberado de preservar la vida es hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque la vida del otro se preserve física y espiritualmente. Física y espiritualmente.
Por eso nosotros los creyentes, amados hermanos, no estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo. Bajo el principio del mandato, y no es porque se esté asesinando o se esté matando a un bebé, sino porque la tarea que le da más luz al mandato es preservar la vida. Es procurar que la vida sea preservada. Porque el único que la da y el único que la quita es el Señor. Por eso, en algún concepto de la muerte asistida no estamos de acuerdo. Porque el único que da la vida y quita la vida es el Señor. Un día me preguntó un hermano, nuestro padre está agonizando y nos han pedido que acabemos con su sufrimiento. Y son preguntas honestas, son preguntas correctas. ¿Qué hacer? Esto le preguntaron a un teólogo en Estados Unidos, Sproul, y me gustó su respuesta ante las personas que están en esta situación. La vida nunca es artificial, siempre es natural. Así que dejar que la vida haga su trabajo, también su trabajo es acabar con ella, de la vida misma. Así que si una persona está en una situación ya de último tiempo, quizá dejar, dice él, que la vida tome su ruta, dejar que la vida haga su trabajo y quizá desconectar a la persona que ya no viva artificialmente sea el acto más misericordioso que se puede hacer. No estamos matando a nadie, dice él. Estamos dejando que la vida y que el Señor haga su trabajo. Le digo algo, conozco gente que estaba a punto de morir, que dijeron, ya se va a morir, pastor, hoy no pasa. Lo vamos a llevar a casa para que muera, y se lo llevan a casa y sigue viva o vivo. Es más, en algunos casos extremos, hasta se mejora y queda mejor que los hijos. O que la familia. Pero el principio detrás de esto, amado hermano, es que el mandato nos lleva a preservar la vida, a procurar la vida física, a hacer que la vida sea preservada, porque es la vida que el Señor da y el único que la puede quitar es Él. Desde luego el suicidio queda completamente alejado de este principio. Tenemos que hacer todo lo posible para preservar la vida. Nuestro deber es amar al prójimo, ser benignos con el prójimo, ser misericordiosos y luchar por impedir todo mal desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual. Preservar la vida, hermano, es hablarle a otro de Cristo. Porque, ¿qué cree? Está muriendo en sus delitos y pecados. Está yendo al infierno. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos pro vida. No pro vida física, pro vida espiritual. Pero déjeme decirle lo siguiente: si no predicamos el Evangelio, no estamos preservando la vida del prójimo que no es creyente. Estamos transgrediendo el mandamiento. Es que se van a morir, pues que se mueran. Como ni amor les tengo, ni atención les pongo. Que hagan lo que quieran. Pero ir a hablarles del Evangelio, procurar la vida espiritual, es atender el sexto mandamiento. Desde el punto de vista físico y espiritual, preservar la vida es una tarea para nosotros importante. El apóstol Pablo resume perfectamente este asunto de lo que sí debemos hacer. Atiéndalo y actúe en consecuencia. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muy bien, ¿y entonces qué hacemos? Continúa en el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Buscar el bien del otro es cumplir el sexto mandamiento. Tener odio, venganza, enojo desmedido, aborrecer al hermano, transgrede este mandamiento. Lo que usted y yo tenemos que hacer es un ejercicio de fe. Es acercarse con aquella persona que usted no soporta
y decirle: te amo y quiero preservar tu vida. Y al perdonarme, preserva la mía. Porque es una mutua responsabilidad entre creyentes que entendemos la relación que tenemos con el Señor. Si usted va y le dice a una persona que no le cae bien, que le ama, y si esa persona no le responde, olvídese, usted cumplió con el mandato. Él tendrá que trabajar consigo mismo. Pero el Señor manda esto. Así que, amados hermanos, no matar no solamente es no privar de la vida a alguien, sino no matar es preservar la vida de alguien. Y en esa tarea estamos, y ahí tenemos que continuar. Oramos. Amoroso Señor, tus mandatos son mandatos profundos. Nos hemos equivocado. Hemos interpretado, Señor, a placer los textos bíblicos, sin considerar el contexto de toda tu escritura. Hemos pensado que como no hemos matado a nadie, ya cumplimos el mandato. Pero hemos aborrecido a alguien. Hemos odiado a alguien. Hemos tenido rencor con alguien. Hemos hablado mal de alguien. No le hemos predicado el evangelio al que está perdiéndose. Le hemos dicho fatuo, necio al hermano. Somos culpables de juicio. Y queremos pedirte perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque no podemos. Se nos olvida fácil y pronto. Pero queremos obedecerte y ser congruentes con nuestra fe. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilustra de cómo quieres que nos comportemos como pueblo tuyo, con el que has hecho pacto y al que le has prometido la vida eterna contigo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.